Para este episodio nos conectamos vía Zoom con Marlon Morales, una de las figuras más importantes de la escena hip hop en español. Marlon ha creado varios universos para poder llevar su mensaje en distintos códigos. Todo comenzó con Lil Supa y el boom bap como protagonista, recordándonos ese sonido del rap de los 90. Siguió Luz Fresco, con una visión más cinematográfica, inspirado en films como El Odio, las películas de Martin Scorsese, Fincher, Lynch y Brian De Palma. Su último proyecto, Neon, trae sonidos más electrónicos, presencia de synthwave y texturas en las voces muy al estilo de Depeche Mode. Neon viene acompañado de un short film grabado en Madrid. Todo parte del concepto del proyecto. Marlon es un artista que se involucra en los procesos desde el comienzo. Concepto, contenido y código son parte fundamental de los proyectos que ha desarrollado, convirtiéndose en una referencia conceptual para cualquier aspecto en el entretenimiento, desde sus propuestas hasta un show live stream que será el 11 de septiembre del 2020. Conversamos acerca de lo importante de las referencias y la investigación, cómo crear es la mejor manera de aprender, su equipo de trabajo, el dojo y la importancia que ellos juegan en su arte, funky fresco con acapela, héroes deportivos y la actualidad del rap en español. Con ustedes, la conversación con Marlon Morales. Habla Marlon. Marlon. Déjame buscar cómo fijar bien. Ahí sí me escuchan. Ahora sí. Claro que sí, bro. ¿Cómo No te estás, pa? escuchamos. Fino. Tranquilo, vale. ¿Qué es lo que dice el Luis Supa? ¿Está dormido. en Caracas? Ajá. Un poco de gente, ¿no? Claro, bro. Muchas gracias, papá. Un abrazo. ¿Qué pasó, Marlon? ¿Está en Caracas? Sí, weón. Menos mal, porque estuve a punto de quedarme en México. ¿Sabes que nos vimos? Acuérdate Ajá, que claro. como una semana o 2 semanas después fue que empezó Pues esta este locura. peo. Y Sí, claro, weón. weón. Coño, qué bueno que pudiste llegar. Sí, menos mal. Ese weón. fue el último show que fui, bro. Ese fue el último show que fui, ahora que estoy pensando. Sí. Sí, Yo también. Hola. Todos y que... No sé. Coño, qué tristeza, weón. Y qué verga, el último show del año. Qué Ah, cagada, weón. Todo es triste. Marlon, gracias por tu tiempo. Sabemos que estás en modo padre, durmiendo a Sí. Luis, que el Tengo tiempo otros es... horarios, weón. Los horarios son más complejos, pero gracias por darnos este espacio para poder conversar. Comenzamos este podcast ya hace un par de meses y hemos estado recolectando historias increíbles y de verdad que tener la oportunidad de hablar contigo hoy para todos nosotros, desde Diego hasta nosotros tres, es un verdadero placer porque respetamos tu carrera, tu trabajo, tu visión y sabemos que vamos a tener una conversación súper interesante. Nutritiva. Y nutritiva, total. Y quería comenzar diciendo que en verdad yo quería hacer esta entrevista más que a Lil Supa o a Luz Fresco o a Neón, era una entrevista a Marlon Morales, Brutal, a brutal. Robert De Niro. Acabas de sacar una nueva faceta como artista que ahora se llama Neón y tienes un disco que dura 24 minutos, que acaba de ver la luz. ¿Cómo se siente tener tantos alter egos? Y Exactamente cómo... hace un mes salió, Salió a la luz. Exacto. Sí. Fue el 21 de junio donde decidí que esa era la fecha. Yo soy como bien cabalístico con eso de los números y no sé qué, y estudio bastante el poder de los números en mis acciones. Tanto cuando jugaba algún deporte como incluso el hecho de que el número atómico de neón sea el 10 fue como, mierda, esto está perfecto, ¿sabes? Como que siempre ese número como tal y el poder de la palabra 10 me representa mucho. También el hecho de que Carlitos Cruz se llamase Cruz 10, ¿sabes? Era todo como algo ahí bien simbólico, el nombre Neón como tal, que contenía toda esa información. Creo que al principio solo era el nombre del proyecto, pa. No lo había planteado como un personaje nuevo, etcétera. Y cuento el proceso de que podía transformar en no solo un rostro, ¿sabes? Porque yo soy como bien de álbumes clásicos de rap donde sale la cara del rapero, ¿sabes? Mi referencia anterior
sin ir muy lejos, serio, es mi cara, ¿sabes? Todo, haciendo todo el tributo a cosas como Illmatic, por ejemplo, o los discos de Jay-Z. Y decidí en este proceso que el hecho de que se haya construido primero el discurso visual y que primero hice la música y luego fue que escribí las letras, yo sentía que no era solo yo, Neón, por ejemplo. Claro. Entonces decidimos entre el diseñador y yo que esta vez eh, Neón lo íbamos a representar con este símbolo, que puede ser una barra de neón o una ranura en un espacio oscuro, una entrada de luz, ¿sabes? Y nada, nos decantamos por esta propuesta que era súper minimalista, que pasó por diferentes planteamientos, porque yo quería incluso hacer una foto, por ejemplo, con el celular y, y darle todo el mérito al elemento que estaba usando para comunicarme con todos, para escribir las letras, para corregir los audios, para escribir el guión, para dirigir la edición del visual. Y dije, si todo lo hice con el teléfono, quiero también que sea como que una foto del teléfono, el, la portada. Pero a fin de cuentas, como que esa idea no cobró la fuerza que necesitábamos y tampoco contenía la información que queríamos, que fuese como de alguna forma legible, pero a libre interpretación, ¿sabes? Esto de la barrita de neón también tiene que ver mucho con el rap. O sea, nosotros en nuestro lenguaje coloquial llamamos a las rimas barras, ¿no? Claro. Entonces, literalmente esto eran barras de neón. Y, y me pareció que después de un montón de vueltas y un montón de dibujos un tanto más estilizados y más elaborados y como con un significado mucho más profundo, me decanté por esta idea que era súper simple y tenía el significado que necesitaba yo para expresar la palabra neón. Y así decidimos que iba a ser un personaje, ¿sabes? Sin rostro, eso sí. Claro, dices que este proceso fue distinto y entiendo que el cortometraje que sacaste con el disco lo grabaron hace un par de años Sí, y me dices que hiciste la música primero, trabajaste al revés, digamos, este proceso. Normalmente haces la sí. canción primero y después te... Yo sé que tú eres un tipo bien cinematográfico y que tienes referencias de cine de distintas épocas, de distintos directores. ¿Cómo fue este proceso de diferente en cuanto al tratamiento de las ideas? Porque ya tenías lo visual, ahora era más descriptivo o de qué manera lo enfrentaste. Era también de alguna u otra forma sujeto a mi interpretación, pa, porque mi planteamiento era, ya lo he dicho en un par de ocasiones, era repetir la fórmula que utilicé para desarrollar el audiovisual Luz, que la hicimos en este orden de ideas, Exacto. ¿no? Primero grabamos el video y luego musicalizamos esas imágenes y luego yo le di narrativa a esas imágenes. Y entonces decidí que una otra forma, superar esa condición. Y bueno, lo hicimos por ejemplo, en el tiempo de duración del clip, en el formato, porque por primera vez ya yo había presentado un par de cosas, pero eran mucho más documentales que no me atrevía como a llamarlas short film, porque en esas oportunidades no tenía como actores, ¿sabes? Diálogos escritos, o sea, era como mucho más documental Claro. todo el clip. O sea, lo hice como en el disco serio, lo hice en un par de ocasiones con un tema que se llama 99 y otro tema que se llama Huellas. Y es bastante de la onda esta de la ropa, de la cultura low life, etcétera. Y es como muy documental, no es tan atado al formato de short. Entonces, en esta ocasión, mi idea principal, o mi idea inicial, mejor dicho,
era construir un discurso de imágenes de aproximadamente 20 minutos o media hora, con un par de directores que quería involucrar, aparte de Carla Stebbing, que terminó siendo la directora del corto. Quería involucrar a Nelson y quería involucrar a Daniel Loaiza también, que me había ayudado muchísimo en el ensayo fotográfico de Hecatombe, un proyecto anterior. Y finalmente, por las circunstancias, no pude concretar la filmación de este proyecto de tanta duración de media hora, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces yo en realidad estaba preparándome para escribir el discurso de un clip de media hora, que finalmente terminó resultando en este short film de 12 minutos y tanto. Y una vez que, bueno, asumí el hecho de que no iba a poder llevar a cabo la idea del clip de media hora por los momentos, comencé a escribir el discurso del short film. Y cuando empecé a describir las sensaciones de acuerdo a la interpretación que yo le estaba dando al corto, claro, ya yo había leído guión y había participado del rodaje, etcétera, pero no sabía cómo iba a sonar la música de ese corto. Y no había ninguna guía musical que le diese ritmo a las acciones, etcétera, ¿no? Entonces, tú sabes muy bien como realizador audiovisual que tener una guía musical o un patrón de ritmo, valga la redundancia, agrega cierta fluidez a Ritmo. las acciones que se están haciendo ahí, ¿no? Porque no solo te mantienen enganchado en esta cadencia, sino que explica mucho lo de los tiempos, ¿no? Y entonces realmente fue un reto para ellos, más que para mí, el desarrollar estas acciones sin ninguna base musical, porque se los propuse desde el inicio. Mira, construyamos una película desde cero y todavía no hay música. Y era como, pero ya va, pero tú no estás ya para hacerte un video musical, olvídate que es un video musical porque ni siquiera sabes cómo va a ser la música de este clip. Y nada, se aventuraron y agradezco un montón la disposición que tuvieron y los felicito porque hicieron un trabajo excelente. Y me siento orgulloso de haber participado no solo del corto, sino de haber podido aportar con la banda sonora. Sé que eres comunicador visual, te gusta la fotografía, el guión, dirigir, te gusta de todo, pero a la vez también te rodeas mucho de muchas mentes creativas. ¿Cómo es el proceso de delegar para ti, Marlon? ¿En qué momento, en qué procesos decides involucrarte? ¿En qué procesos decides dejar que otro de los que están involucrados aporten y tú mantenerte a un lado, aunque estoy seguro que también puedes tener tu argumento en base a algo? Sí. ¿Cómo es ese proceso de delegar, sobre todo cuando trabajas con tanta gente? Porque tienes colaboraciones con Elio Tofana, con El Doyo, con Willy, tienes un montón de colaboradores, con Drama, entonces, Sí. ¿cómo funciona ese proceso? Creo que a veces por la manía esta del control, me cuesta un montón como mantenerme al margen, porque de repente te puedo decir, mira, la idea va así asado y muéstrame algo cuando tenga algún esbozo, algún boceto. Y nada, a los 2 días me tienes ahí ladillando, preguntando cómo va la cosa y mandándote yo también dibujitos para que vayamos construyendo la idea en conjunto. Pero en muchos proyectos sí soy un poco más, podría decirse, sumiso. Por ejemplo, en el proyecto que comentas de Helio y Dano, como hemos trabajado con cineastas de estudio, ¿sabes? Es como hay que mantenerse mucho al margen y ser muy respetuosos con respecto a algunas opiniones durante los rodajes y durante los procesos de edición, porque muchas veces nos cuesta, pero otras veces tenemos la madurez para aceptar que esta gente sabe más que uno de lo que uno quiere. Entonces obviamente, en esos casos no me queda más que
aprender viendo. Y muchas veces me ha tocado con el dojo aprender haciendo. Entonces, tener a gente como mi hermano Jorge, que yo creo que es como el Rick Rubin de que es como estoy así, ¿sabes? Creo que ellos mismos me han dado también la confianza de sentirme en potestad de dirigir tanto mis proyectos, ¿sabes? Aún así, cuando son ellos los que dominan más este elemento. Porque, porque yo, por ejemplo, de técnica no conozco. O sea, yo soy muy instintivo o muy empírico en muchos procesos. Soy como que voy haciendo onomatopeyas o dibujando todavía muñequitos, ¿sabes? Como para darme a entender. Y eso ellos también lo agradecen mucho porque muchos de ellos se han formado en una pantalla, ¿sabes? Entonces han perdido estos procesos que algunos nos quedamos para toda la vida, que es el lápiz y el papel, ¿entiendes? Y, 100%. y yo los aplico en todos los procesos, escribiendo o diagramando un póster o componiendo una fotografía o explicándote un sonido que quiero en la mezcla del audio. Y nada, yo creo que soy un afortunado al estar y contar incondicionalmente con estos virtuosos que no hacen más que formar parte de mi obra, la engrandecen, ¿sabes? Yo creo que Serio no hubiese sido lo que marcó para mi catálogo, para mi trayectoria, si no hubiese estado Willy DeVille. Yo creo que si no hubiese estado Nelson, no hubiésemos llegado a la sensación de un clip como Luz, por ejemplo. Como Luz, claro. Y creo que estar acompañado de ellos lo que hace es posibilitar estas ideas, ¿sabes? Por ejemplo, Neón sucedió no solo gracias a Gramafilm y a Old Tape y a Capú y a Nico, sino que tener a un ingeniero como Sanabria que decodificara todas estas inquietudes que yo tenía y todas estas onomatopeyas hicieron posible que el sonido de Neón alcanzara esas sensaciones que yo estaba buscando con referencias como Bowie o como Depeche Mode, ¿sabes? Era como, marico, pero ¿tú crees que desde el teléfono podamos lograr eso? Y con estas limitaciones tratamos de recrear esos colores que estábamos buscando. Y creo que muchas veces no solo los consiguió, sino que excedió mis expectativas, la superó. Bill, tú tienes Sí, el trabajo es ¿Tú impecable. tienes alguna herramienta que utilices, por ejemplo, conceptualmente uno siente que tú tienes como muy redondo todo, a pesar de que a veces, como tú comentas, delegas, ¿no? Ciertos proyectos, pero ¿cuál es la herramienta que más utilizas? Verga, se fue la vaina. ¿Aló? Ahí ¿Tú me está. escuchas a Yo mí? lo escucho ahorita. Sí, ahorita sí. Volviste. Ajá, volviste, Beto, otra vez. Me quedé en la palabra conceptualmente, pues. Ok. Y que Mierda, yo el digo... punto A de la pregunta. No, tú tienes una herramienta que tú utilices, por ejemplo, escribes un guión, ¿cómo compartes ese guión? Sobre todo para los panas que nos estén escuchando que de pronto estén empezando y dicen, coño, yo quiero hacer un videoclip o quiero hacer un short film como los que hace Marlon, o ¿cómo te comunicas? ¿Cuál es tu herramienta para tú transmitir tus ideas? Muchas veces es la referencia. La referencia, o sea, eso facilita mucho al que tiene que decodificar o traducir lo que estoy diciendo. Ayuda mucho pasar un ejemplo histórico, ¿sabes? Tipo, mira, la canción It's Not Good de Depeche Mode tiene un cierto sonido en el bridge que me gustaría recrear en esta parte de la canción y creo que eso facilita mucho a no estar adivinando y perdiendo energía y tiempo en los procesos. Lo mismo me pasa con los clips, ¿sabes? Aterrizar una idea con Nelson como Wise Guys, teniendo referencias claras como Scarface o Mean Streets, facilita mucho
a la hora de decirle al director de arte que queremos esta iluminación y, y este ambiente para determinada escena, ¿sabes? Creo que la referencia me ha facilitado mucho las cosas a la hora de transmitir esas ideas. Y creo también que es muy necesario que antes de intentar transmitir esa idea, estudies mucho y te llenes de antecedentes y sepas en qué lugar y en qué momento de la historia vas a estar, porque muchas veces la gente asume que está inventando cosas y que está haciendo cosas nuevas y creo que ayuda demasiado saber cómo se hicieron antes para poder ejecutarlas en un futuro. Y eso, esta generación siento que lo ha perdido un poco, ¿sabes? Como que ese instinto de investigación que tenemos nosotros, los que sí nos mandaron a transcribir 18 páginas de determinado libro en una hojita y que ese ejercicio de escribir te ayudaba a memorizar un tanto y a estudiar un poco de lo que estabas escribiendo. Entonces, creo que la rapidez y la inmediatez de la información de hoy en día, como que el proceso de la investigación, esta generación se lo está saltando, como que no le llama mucho la atención, ¿sabes? Ponerse Estudiar. a estudiar un poco las cosas para ver de dónde salen. Sí, es como que no sé, un álbum que te tardaste 5 o 7 años haciendo, no sé, le das una reproducción de 1 hora y ya crees que tienes un criterio establecido para criticarlo delante de una cámara y me parece como que se toman demasiadas atribuciones en cierto sentido. Igual lo respeto muchísimo, eso es súper necesario, toda la crítica y eso, pero creo que es muy necesario investigar, indagar y empaparse un poco más de las cosas que uno cree que domina, porque nunca terminas de dominar un tema que crees que controla, ¿sabes? Hay siempre aspectos y detalles y un montón de cosas por aprender en todo lo que hacemos. Y creo que ese hambre me mantiene también motivado a seguir conociendo personas, a seguir haciendo trabajos colaborativos con otros creativos, porque ese intercambio de conocimiento es lo que no solo te ayuda, sino que te mantiene creyendo en el trabajo que estás haciendo y te mantiene constantemente creando y tratando de desarrollar esas ideas que muchas veces o años anteriores las veías un tanto imposibles, pero es precisamente porque carecías del conocimiento del cómo. Claro. ¿Y en qué porcentaje, ahorita pensando un poquito en todo lo que has hecho, en qué porcentajes se cumplen tus expectativas de empecé un proyecto de esta manera y mira el resultado final? ¿Qué tanto se cumplen tus expectativas? Ok, muchas veces trato de ir desde cero en expectativas para sorprenderme, para terminar fascinado con el proyecto y no aburrirme en el proceso. O sea, cosas como abordar el proyecto de Neón desde este orden de ideas, donde no sé cómo van a terminar siendo las canciones, hizo que terminase sorprendiéndome el resultado del hilo musical, ¿sabes? Del proyecto. Entonces me enfoqué mucho más al saber que ya no podía ejecutar la idea del clip de media hora, me enfoqué mucho más en la música al final del proceso. Entonces fui como mucho más quisquilloso en la mezcla y ahí en ese punto, en la música de Neón, creo que superé mis expectativas. Y ahorita estoy tratando de resolver desde cero también, entre comillas, porque ya tenemos la música, la entrega visual de algunos otros elementos de Neón que no contaban con un acompañamiento visual de inicio, ¿no? Que era la idea principal, que todo el proyecto musical estuviese acompañado. Pero ahorita estoy descubriendo con la gente que estoy trabajando, con algunos ilustradores digitales y no sé qué, que parte de ese lenguaje que yo creía estar manifestando en Neón se está decodificando en otra forma
que yo no me esperaba. Y entonces eso también está superando mis expectativas. Es como que, ¿sabes? En este punto no me interesa como al principio dirigir o formar tan parte de la propuesta visual, sino estoy como a la expectativa, como a la espera de qué me propone el ilustrador o qué me propone el director para saber si esto lo que puede hacer es elevar mucho más determinada canción del proyecto. Y creo que desde esa posición, últimamente he ido como superando ese porcentaje. Antes era mucho más como pesimista, ¿sabes? Como que hasta el momento que descubrí cómo quiero hacer la música que me gusta escuchar, no me gustaba que alguien pusiese una canción mía en un carro, ¿sabes? Es como que, mierda, no quiero escuchar porque me critico demasiado y siento que pude haber hecho tal cosa mejor y no sé qué. Y hoy en día me siento bastante cómodo con esos resultados porque he ido descubriendo a medida de los años, y al pasar de los años, mejor dicho, cómo me gusta sonar. Y muchas veces es desde la imitación, desde la recreación, y otras veces es el puro instinto, ¿sabes? De ir descubriéndome escuchando un ritmo. Es como, mierda, tal vez este ritmo no lo hubiese escogido antes, hace 8 años, y hoy ya sé cómo hacer este tipo de temas, ¿sabes? Y eso es lo que en parte me mantiene como motivado. Y obviamente el tomarme la libertad de alguna u otra forma, darle responsabilidades a un personaje o a otro y pasearme de un proyecto a otro bajo otro alter ego, también me mantiene motivado porque como que esto me permite llevar a cabo cualquier idea como me dé la gana y no como lo exige un nombre en particular, ¿sabes? Claro. Es como que cuando descubrí que esto lo podía usar a favor, lo de los heterónimos y los seudónimos múltiples, etcétera, como que me di cuenta que si quiero utilizar un ritmo synthwave, utilizaré a Neon como herramienta comunicacional. Y si quiero utilizar un boom bap noventoso otra vez cuando me dé la gana, respetando las características de Neon, por ejemplo, entonces me traslado al heterónimo de Lil Supa y ejecuto como Lil Supa. Y si quiero hacer una vaina mucho más cinematográfica, ejecuto como Lufe. Entonces, ese tipo de libertades la fui descubriendo en el ejercicio práctico, ¿sabes? Como que, mierda, es que esto no suena a como sonaba antes. Entonces le puse otro nombre y listo. Y así logré superar muchas expectativas que antes no eran superadas no sé si por respeto o porque me cohibía el hecho de no querer transgredir demasiado la historia de algún nombre, de alguno de los nombres que yo he tomado, ¿no? Y, y muchas veces supero esas expectativas y muchas veces las transformo, como en el ejemplo de Neon. Si al principio el objetivo era hacer este visual de media hora y no pude hacerlo, simplemente usé las ganas a favor de grabar el proyecto en mi casa y tratar de recrear estos sonidos que estaba buscando, ¿sabes? Como que voy transformando esas expectativas en otras cosas que me generen sorpresa o sensación de novedad para seguirme manteniendo motivado. Porque si no, iría como desde la derrota todo el tiempo y desde el pesimismo y no es mi estilo ni es mi espíritu de hacer las cosas. O sea, como que mucha gente, y lo respeto, ha pasado por mucho y dura todo el año y toda la vida, mejor dicho, repitiendo ese discurso de que ha pasado por un montón de cosas negativas y no sé qué, y es como, pero es hora de superarse, ¿sabes? Creo que esos pensamientos aspiracionales viniendo de un país como Venezuela, ustedes conocen bien que debe ser una actitud ante la vida y no solamente una pantalla
para disimular las lágrimas, sino que tiene que ser un sentimiento aspiracional, ¿sabes? Más que todo, más que un pensamiento. Marlon, yo sé que tú has hecho varios beats, pero sé que tampoco te consideras un beatmaker. Quería preguntarte No. cómo es tu relación con los beatmakers y si también tú te involucras en la selección de samples, porque escucho a Renio Tolina, películas de cine de los 70 de Venezuela. Tú también o sea, a lo mejor no te sientes beatmaker, pero sí sabes cuál sampleo quieres o qué textura quieres. Sí, muchas veces. En el proceso yo soy el rapero que está en la mente del beatmaker. O sea, en los procesos yo le pregunto directamente al beatmaker qué quiere que hable ahí, o qué se imagina, o qué está visionando, o qué, ¿sabes? Cómo visualiza el video de esta vaina. O sea, yo me involucro demasiado en el proceso de creación de los beats. Y sobre todo con gente que tengo mucha más confianza, como Drama, como All Tape o como Real Guaguancó. Ellos me permiten coproducir casi todo, ¿sabes? Porque yo voy ahí acompañando todo el proceso. Muchas veces puedo tener la libertad de escoger el sample, y otras veces desde la referencia yo mismo voy dirigiendo de qué forma quiero un sonido, ¿sabes? O sea, yo rara vez le digo a un productor, pásame pistas, y recibo un banco de 200 bits sin sentido, todos diferentes uno de otro. ¿Sabes? Prefiero decirle, mira, actualmente estoy escribiendo de esta cosa y quiero hacer clips de esta forma y necesito sonidos que puedan ser la banda sonora para tal película. Y ya voy de una vez limitando, ¿sabes? Todas las opciones que pueda haber. Y eso ayuda mucho al beatmaker, y ellos me lo han sabido agradecer muchísimo. De hecho, con temas que yo he participado en la coproducción, el mismo Guaguancó me ha dicho, colócate como productor de este track porque tú dirigiste todo este track. Yo simplemente corté estos loops y los coloqué acá, pero tú hiciste todo esto, toda esta idea, ¿no? Entonces, muchas veces me han dado como ese mérito, y yo me siento súper agradecido porque ellos me han demostrado desde mi carencia técnica toda la disposición para entender los sonidos que quiero. Porque si para algo soy bien jodido, lo saben los raperos más que los beatmakers, es para escoger un ritmo. O sea, a mí me pueden pedir colaboraciones y lo primero que aclaro es que si el beat no me gusta, no voy. O sea, tiene que ser amor a primera vista, y que yo en primera instancia ya sepa cómo va el video de tal beat. Aun cuando ni siquiera tenga nombre el tema, ni dos letras, ni dos, ¿sabes? Entonces, para muchos ese proceso es demasiado extenuante. Es como que ya te he enviado 15 beats y no escoges ni uno. Es que no quieres hacer una canción conmigo. Y no es que no quiera hacer una canción contigo, es que no quiero hacer una canción sobre esos beats. Entonces claro, muchas veces termino dirigiendo también ese sonido en los proyectos que ni siquiera me pertenecen a mí, ¿no? Como que voy ahí también dándole forma a determinada atmósfera, o termino dirigiendo el video de una canción a la que solamente tenía que agregar 16 barras. Entonces, a veces es extenuante lo del proceso de colaboraciones, sobre todo con MC, pero con los beatmakers me llevo a maravilla. De hecho, yo creo que sigo haciendo rap, lo he dicho en un par de veces. Yo creo que sigo haciendo rap meramente por mi amor a los beats, más que el... Aló. Oye, está marico. buena esta frase. Verga, sí, se cortó en la frase épica. Terminemos la frase. Así cualquiera. Marlon, ¿nos escucha? Marlon, ¿nos escucha? Marico, te quedaste, mira, dijiste, vamos a repetir la frase, Mon. Si yo supiese hacer beats, Lil Su no existiría. Yo creo que yo sigo haciendo rap porque, weón, y se cortó. Entonces necesitamos que repitas eso completo y sigue. Lo que pasa es que
empieza a sonar como neón esta vaina, de repente, cuando Sí, Beto sí. habla sobre Sí, todo, bro. empieza a sonar como neón. Qué loco, güey. La No sé por vaina qué así yo. toda en una Matrix rara. Lo que te decía era que yo creo que sigo haciendo rap meramente por amor a los beats, no por el rap per se, sino por amor a los beats, por rendirle honor al beat, ¿sabes? Y creo que por eso tengo una excelente relación con casi todos los beatmakers con los que he trabajado. No, y además tu crew de colaboradores de beatmakers se ha mantenido a lo largo del tiempo. Drama, All Tape, Capú, siempre están todos ahí. El dojo está como presente en todo. Y hablando del dojo, quería hablar de algo. Y es que si volvemos en el tiempo, 2003, 2002, ya tú, digamos, te metiste de lleno en el hip hop, estás escuchando rap con tus panas, pero no solo decides ser MC, sino que además decides tener una disquera. En el 2003 decides cofundar Sí, una sí, sí, sí. disquera. Entonces, estamos hablando de que eso fue hace Imagínate casi qué 20 años, Mac. ambicioso y que... Quería preguntar, ¿cómo nace esa idea de no solo ser un MC, un cantante o también dibujar? Porque sé que también estás involucrado en el graffiti y en el b-boying, pero ¿cómo nace esa idea de, sabes que yo también voy a tener una disquera? Yo estoy en este plan. Bueno, nace de la necesidad de tener un espacio para grabar. O sea, más que todo era eso lo que estábamos buscando, tener un espacio donde grabar. Y poco a poco fuimos adueñándonos de un espacio de la casa de Givek y construimos algo ahí con algunos monitores viejísimos que teníamos. Pintamos algunos grafitis para podernos comprar la consola. Hicimos un par de vainas como para reunir algunos equipos mínimos. Y bueno, resulta que nos botaron de ese espacio donde estábamos. Y arriba de la casa de Givek había un baño antiguo que nunca nadie usó, etc. Y nada, decidimos, yo ni siquiera, imagínate esta vaina, yo ni siquiera sabía que ese espacio existía hasta que subimos a acondicionarlo. O sea, siempre nos mantuvimos en ese nivel de la casa de Givek y podíamos pasar días ahí, no sé qué, pero yo jamás me di cuenta que arriba había otra vaina, ¿no? Como otra planta. Y nada, como que desde esa derrota, entre comillas, fundamos este otro espacio que se terminó convirtiendo en un hito del rap venezolano, donde se grabaron, no sé, vainas como discos de Cancerbero, como tracks de acapela, como proyectos como Básico, ¿sabes? Ahí grabó Randy Acosta, ahí estuvo también y grabó Morodo, ¿sabes? Eso se convirtió en un lugar de esparcimiento de toda la movida de hip hop, específicamente de Maracay, y lo terminamos llamando El Techo. Y eso para nosotros era Vinil H Records, la disquera, pero para todo el mundo era El Techo. Y, y bueno, finalmente el tiempo transcurrió, se empezaron a deteriorar un poco las cosas. Givek se mudó a otra ciudad, etcétera. Pero tenemos planeado como tratar de volver a recuperar ese espacio físico. Lo que pasa es que como mucha gente se ha ido del país, la mitad del crew de Básico ya no vive en Venezuela, por ejemplo. Han ocurrido un montón de cosas, ¿sabes? Que han hecho que de alguna u otra forma, Claro. bueno, yo vivo en Caracas hoy en día, entonces está como complicado volver a esa idea. Y el dojo es un label también, es una casa productora, es un colectivo, ¿sabes? Es esa onda, es como un clan muy a todo ese hip hop de los 90, o si tiene esa figura de label, si tiene esas responsabilidades con cada uno de los artistas, con Dan Migas, con Nastiquila, con todo. Bueno, nosotros empezamos a formar parte de esta iniciativa que en principio es de Drama Team,
y los 12 Inch Ninjas, de donde hace parte Jorge como fundador, está mi hermano diseñador Luigi, que es Tres, una leyenda del diseño de podcast de Latinoamérica ahora. Ah, sí, y del hip hop. Sí, sí, que es como el mentor de todos nosotros, o sea, de la línea gráfica de Luigi es la inspiración real de nuestro estilo para las cartelas, para los motion de los videos, ¿sabes? Todo viene a partir de ese personaje que es Luigi. O sea, él es fundador del dojo. Lo que pasa es que su círculo de diseñadores no conocen que él era el DJ de los 12 Inch Ninjas. Sí. Está difícil. Y en principio iba a funcionar como desde la página web, yoyodoyo.net, recuerdo. Y esto lo que iba era albergar trabajos de Real One Po, trabajos de drama theme, discos instrumentales, etc. Y luego empezamos a integrarnos Supremacy, empezó a formar parte All Tape, Giga, y para ustedes contar el último que ha sido como parte de la familia es Sanabria. En principio, esa era la idea, como que ser una ventana, ¿no?, para mostrar nuestros trabajos en línea. Como consecuencia de eso, se empezaron a hacer videos para los artistas que tenían trabajos albergados en esta página. Y terminó siendo como un colectivo de realizadores audiovisuales, porque si bien ninguno estudió cine, ni artes audiovisuales, ni nada, casi todos somos comunicadores de alguna u otra forma. Jorge también tiene estudios académicos de esto, Drama es diseñador gráfico, All Tape es diseñador gráfico, Capú es arquitecto, ¿sabes? Entonces estamos como de alguna u otra forma atados al lenguaje de la imagen. 100%. Y obviamente como hacemos música, lo que mejor podemos hacer es fotografiar arquitectura y rescatar el diseño, incluir mucho el diseño gráfico y darle el protagonismo que merecen los videos y en los pósters, etc. Entonces como que allí progresivamente fuimos dándole esta forma o esta identidad que es la que se conoce como el dojo en el panorama del hip hop de Latinoamérica. Pero al principio iba a ser un label digital que albergara trabajos de quienes pertenecían a esta disquera digital, obviamente. Marlon, ¿cuándo empieza como este amor por el cine? Yo creo que lo que hice fue como redescubrir que estas cosas que me gustaban formaban parte de lo mismo. O sea, por ejemplo, que yo me diera cuenta cuando vi la película del odio, que eso era lo que me gustaba, eso explicaba mi fascinación, por ejemplo, por el bombing que hacían en Francia. Y las letras de graffiti de determinada forma. O sea, por ejemplo, para los que no saben, los códigos de la morfología o la tipografía de los tags tienen ciertas características específicas. En Nueva York se taguea de una forma, en Filadelfia se taguea de otra forma, París taguea de otra forma. Y a mí me llamaba mucho la atención todo eso que venía de Francia. ¿Entiendes? Entonces, de alguna u otra forma, eso es lo que me define hoy en día. Mi estética, o sea, mi lenguaje de vestimenta, mi código visual, este amor por el blanco y negro, la nostalgia del graffiti, o sea, todo eso me dio a entender en un punto, mientras estudiaba diseño gráfico, que eso era lo que a mí me gustaba y lo que iba a terminar yo haciendo de ahora en más, ¿sabes? O sea, yo sigo haciendo tributos a la película El Odio en mis videos. Y yo escribo y mi tipografía es de graffiti y específicamente cómo se escribe graffiti en París. Y las marcas de ropa y mi forma de vestir y las gorras de cuero y todo esto es de allá.
Entonces, de alguna u otra forma me di cuenta que era francófilo y no sé, todo esto lo llevé al hip, pero no es nada nuevo, todo esto forma parte de un código que aquí compartíamos solo unos cuantos, ¿sabes? Cuando yo voy a España por primera vez me doy cuenta que allí tengo otros primos que comparten lo mismo, desde hace no sé cuántos años también. Entonces, particularmente el encuentro con el cine fue a través de la película de Logan. Y de ahí en más, toda la influencia que ha tenido, por ejemplo, Scorsese en el hip hop de los 90, específicamente en Nueva York, infinita, ¿sabes? Tú escuchas cualquier disco bueno, el mismo disco de Fat Joe de Don Caragina, todo eso es inspiración de Goodfellas, de Scarface, todo el mundo hablando de Tony Montana, ¿sabes? En los 90 esa información estaba explícita en el rap de los 90. Y eso también te lleva a indagar de qué están hablando, de qué está hablando esta gente. Entonces, allí te pones también como a curiosear. Pero eso es un instinto que tenemos tal vez los de esa generación, ¿sabes? Que tenemos que saber el porqué de las cosas y de dónde salen este modelo de zapatillas y de dónde sale este lenguaje de graffiti y de dónde sale este nombre de Kaiser Sosa en tal canción de Fat Joe, ¿sabes? Como curiosidad con la que muchos crecimos. Y eso es lo que yo he intentado de alguna u otra forma tratar de transmitir también a través de mi discurso. ¿Sabes? Como que a mí me gusta que la gente entienda que la referencia de un video mío es una película de Fincher o de Lynch, ¿sabes? Me encanta que eso suceda porque ahí es donde me di cuenta que el espectador hizo el ejercicio que yo estaba buscando generar porque yo lo hice en mi momento de aprendizaje. Entonces, creo que el cine siempre ha formado parte de ese hip hop que a mí me gusta, tanto del francés como del hip hop kino. Brutal. Yo quería preguntarte, Marlon, volviendo un pelín aquí de que hablamos, si buscas cualquier cosa que tenga que ver con Marlon, aparece Jorge, porque no conocen Jorge Romero, Willy DeVille por ahí. La otra parte del hermano Visión. Yo estaba, cuando comenzamos a coordinar para hacerlo del podcast, bueno, yo me puse a pensar Sí. cuándo fue la primera vez que yo escuché Lil Supa, ¿no? Y me acordé, brother, que ustedes fueron con Kansu, yo no sé si tú te acuerdas de esta vaina, ustedes fueron con Kansu una vez a la Católica a dar como una charla, brother, sobre los grafitis y la vaina, y todo el salón era como un poco Claro. cifrino, y que qué bolas que taguean las publicidades y vaina y tal. Yo estaba en ese salón, yo estudiaba con Jorge, ¿ok? Yo no sé si tú ahí fue que conociste Sí, a Jorge, sí. pero yo me acuerdo que compré el disco y hoy hablando con Mamón le dije, marico, se me había olvidado que después hubo un show y todo, como al final de la tarde, en un anfiteatro y brother, afuera hubo Sí, coñazos, hubo y todo, o sea, fue hay como como que footage todo, de todo eso pasó, en fue YouTube. épico. Y me estuve acordando en estos días, weón, de hecho estuve escuchando el disco Índigos, que sabes, brother, para mí siempre va a estar en mi top 5 ese álbum. Y todavía lo tengo, brother, todavía hecho con cartón, esa vaina que vendieron ahí, ¿no? Y, coño, y me pareció bien de pinga porque uno de mis comienzos en la música fue con Jorge, Sí, brother. Yo hacía unas pistas porque tenía un programa para hacer música para trailers, ok, porque estudiamos en la ok. Católica Artes Audiovisuales, entonces había que resolver la música para los trabajos que hay que hacer y eso lo compré en Estados Unidos y era una vaina con media ahí, burda gallega, pero perfecto. Y habían como 3 ritmos de hip hop, weón, y yo le puse esa vaina, todos los sonidos que encontré de Medio Oriente, de la otra vaina, ¿sabes? Entonces hacía como unas pistas todas chimbas y con Jorge nos poníamos a improvisar en el carro, weón, entre las clases, era un vacilón. Yo a Jorge lo quiero mucho, bro, porque he visto cómo ha crecido como artista, weón, y verga, ¿sabes? Lo respeto demasiado. Pero quería preguntarte, weón, si ese fue el día que tú conociste a Jorge. Mi hermano. Ese día tú conociste a Jorge. Sí, ese es mi hermano. A todo iba esa pregunta. Yo creo que yo había conocido a Jorge en otra ocasión, creo. Creo que nos habíamos visto alguna otra vez en Los Ruices, pero no estoy seguro. De hecho, ni siquiera me acordaba que Jorge estaba En en ese ese salón, salón weón. de clase. Entonces puede que no recuerde claramente cuándo nos conocimos, pero yo recuerdo como que el primer encuentro con Jorge estábamos
bebiendo en los Ruices y él estaba ahí en esa dinámica. Y de hecho, él acompañó a Moisés Torres a realizarnos el primer video musical que nosotros tuvimos por ahí en el 2007, no sé qué año. Sí, Maracay. Yo me acuerdo ese cuento, marico. Si Moisés nos está escuchando, bro, te mando un gran abrazo. Sí, Compartí burda con Moisés en la Católica y en Barcelona, vivimos juntos. Me acuerdo que era increíble. como que el pana que hacía videos a los raperos era Moisés, weón. Sí, literal. Moisés nos enseñó mucho desde donde pudo, ¿sabes? Moisés nos enseñó, por ejemplo, no sé, las primeras entrevistas en radio que nosotros asistimos. Nosotros, estoy hablando de G-Beck, de Tyron, de Ray, fue con Moisés, a través de De todo el Moisés, o combo, Moisés claro. nos recalcaba la importancia de que nuestro sí, de que nuestro trabajo se conociera de alguna u otra manera, no necesariamente sonando en radio, sino como que bueno, aprovechen esta ventana para explicar un poco qué es lo que ustedes están haciendo. Y de repente nos daba un par de páginas en una revista con la que él tenía alguna conexión, y así sucesivamente, como que Moisés nos hizo valorar muchas cosas que para nosotros no formaban parte de nuestro imaginario, porque nosotros simplemente estábamos yendo al techo a grabar canciones. No teníamos ni idea de cómo colgar estas canciones en internet, no sabíamos cómo hacer que estas canciones sonaran en una fiesta o en la radio, ¿sabes? No teníamos idea de un montón de cosas y Moisés de alguna u otra forma para ese entonces sirvió mucho de guía en estos procesos que eran ajenos para nosotros. Y desde esa posición de comunicador, siempre como comunicador. Su intención no era meternos en la parrilla de ninguna radio ni nada de eso, sino que simplemente se supiera de nosotros. Y en muchas oportunidades lo consiguió, ¿sabes? Como este ejemplo que me estás diciendo de la charla de la Católica. O sea, mucha gente, después de haber visto en qué se convirtió Tyron y lo que hemos podido hacer nosotros, se acordará de esa tarde cuando nosotros fuimos a hablarle de hip hop a la gente de la Católica. Como que, ¿qué hacen estos chamos aquí que seguro ni siquiera, seguro son menores que nosotros, seguro, o sea, como que muchas de las dinámicas estaban como bajo la figura del debate, ¿no? Yo recuerdo que uno decía algo y el otro como que peleaba ese hecho de que nosotros estábamos haciendo graffiti, era como que, ya va, nosotros no estamos peleando contra ti como tal, pero estamos en contra literalmente de que me quieras vender una publicidad que no quiero, ¿sabes? O cosas así, y fue como un No, intercambio. marico, me acuerdo de que alguno dijo, me acuerdo que alguno dijo era como que, no, pero, y tú me preguntaste si a mí no me molestaba poner esta publicidad, y o sea, estoy escuchándote y estoy Claro, como que, marico, echando el retro para atrás así en la película y qué mierda. Y arrechísimo. La gente se puso a increíble. pelear, o sea, te quedé haciendo un poquito en marco por los que nos están escuchando. Esto fue una clase, no me recuerdo cómo se llama, porque no me recuerdo mucho de la universidad en ese aspecto, Yo pero este tampoco. profesor es uno de aquellos Humberto Valdivieso, es todo lo que me acuerdo. Y era un tipo súper culto, weón, y hacía este tipo de vainas que llevaba una banda para explicar su concepto. Y no sé si lo primero fue Kansu o fue más Loop, weón, ¿sabes? Y era Ok, cuando el Simón Bolívar, ese Michael Jackson, ¿se acuerdan? imagínate, Old school ¿no? shit. Y estos panas ahí hablando, explicando el concepto que traían, trataba de explicar, y después al final de la tarde había un show, como que arrechísimo. Y con Cansu fue así, y entonces eran como que nuestro salón en comunicación en la Católica, en Caracas, en Locap, mayormente eran mujeres, éramos como 4 hombres, en eso estábamos Jorge y yo, y éramos los únicos que estábamos defendiendo el peo, que era, todo el mundo era publicista, y todo el mundo estaba con Sí, este peo de las vallas, en ese momento eso era un market arrecho en Venezuela, honestamente, el peo de la valla, y una valla en la autopista del este, y que vinieran y le hicieran un tag para estos panas era, wow, claro, ¿sabes? Te estás claro, metiendo con mi mamá. Y increíble. todo el mundo peleando contra estos panas que estaban tratando de defender su propuesta. Era que sí, fue súper cómico. Me acuerdo que hasta un momento que se salieron de la vaina y todo, ¿sabes? Yo me Sí, salí, como que me fui con ustedes y hubo yo un todo punto detrás y de que, quiebre, ay, me un voy con punto ellos de y quiebre. vaina, ¿sabes? Increíble. No, rechísimo, weón. Y mira, aquí haciendo una vaina que me acaba de mandar Chelly una foto por un mensaje de WhatsApp.
te acaba de taguear a Capela en un post, yo no sé si lo has podido ver, que esto pasó hace 38 minutos, que dice, ¿qué tal si soltamos Funky Fresco, bro? Ay, chamo. O sea, esto es happening, bro. Mira, this is happening. Aquí se lo estoy Cuéntanos de mostrando a Funky todos, ¿no? Fresco. Para que sepan, Brutal, pero brutal. esto está pasando, pues. Mierda, weón. Funky Fresco iba a ser un tema, literal. Así como que, eh, bueno, ¿cuándo vamos a hacer otro tema y tal? Y en ese proceso de hacer otro tema, terminamos en un álbum. Pero todo bajo la figura del respeto. O sea, yo creo que siempre he dejado bien claro que el Gordo es el máximo representante, a mi entender, es el máximo representante hoy por hoy del hip hop venezolano. Y que pese a las críticas que quieran los más escépticos, etcétera, es el más completo y el más talentoso a mi forma de ver las cosas. Y siempre ha manifestado el respeto que yo creo necesario para las generaciones que estuvo antes que él apareciera. Y eso es un elemento que, que yo siempre, en lo personal, he intentado transmitirle a lo siguiente, ¿sabes? Hay que valorar siempre lo que estuvo antes de nosotros. Y creo que desde esa figura, desde la amistad y el respeto, fluyó maravillosamente hacer un disco con el Gordo. Estamos ahí resolviendo unos temas con la música, eh, cosas que no conocíamos por estar con un major específicamente en este álbum. Y creo que ya estamos listos, ¿sabes? Nosotros estamos listos eh, desde que iniciamos el proyecto, que fue hace aproximadamente 1 año y medio. Sí. Hicimos un montón de temas, unos sonidos bastante diferentes a lo que él hace y a lo que yo hago. Nos paseamos ahí por algunas referencias de él y algunas referencias mías. Forma parte de All Take, Drama Theme. Está increíble. A mí me parece que es un álbum bastante completo y bastante universal que puede competir con el panorama internacional, llámese Estados Unidos o llámese lo que está sucediendo en el resto de Latinoamérica o en Europa. Creo que abarcamos un montón de sonidos que forman parte de diferentes tendencias o vertientes, o como quieran llamarlo, que hacen que podamos nosotros calar en algunos escenarios donde no estábamos. Dime que por favor van a sacarlo en vinil. Coño, obviamente esa es mi idea desde el día cero. Yo quiero que se valore en el hip hop latinoamericano. No es tan valorada la figura del vinil como en Europa. O sea, yo me he dado cuenta que mis colegas de Europa, te estoy hablando desde el más underground hasta el que está en mainstream, siempre consideran la reproducción del vinilo como parte de la materialización de sus proyectos. Y acá, con toda esta era digital aparte, con lo que fue la piratería de los discos hace una década aquí en Venezuela, por ejemplo, casi nadie habla de formatos físicos precisamente por eso, porque como que se fue diluyendo esa necesidad de inmortalizar tu obra en formato físico. Y yo tengo las ganas de que esto tenga su presentación en acetato. Yo quiero. Si Dios mediante lo vamos a conseguir. Y no sé, vamos a ver cuándo podemos presentar finalmente esta producción, porque estaba para hace algunos meses, pero todo esto
irónicamente, no salió y fue positivo porque todo esto nos iba a dejar con un hambre de shows y de poder girar este álbum infinito, pero nada, por algo pasan las cosas. Neon pudo salir a la luz bajo estas circunstancias, entonces creo que ya está llegando el momento funky fresco. Esperándolo con ansia, esperándolo con ansia. Marlon, me da la curiosidad saber si tú has hecho el ejercicio de pensar en cómo vas a ser tú cuando tengas 50 años. ¿Tú has hecho ese ejercicio? ¿En qué te ves tú, weón, cuando ya uno esté así más puro, pues, ¿no? Que tú digas, bueno, ya la vaina, porque te hago la pregunta, porque una persona que ha estado involucrado en tantas actividades, en que voy a hacer una disquera, hago graffiti, hago audiovisuales, hago distintos personajes dentro de mi carrera musical. ¿Qué carajo, cómo te ves, man, luego, no? Yo creo que, bueno, si llegamos a esa edad con salud, yo creo que voy a estar igual como tal vez desde posiciones mucho más fuera de cámara, por decirlo de alguna forma, ¿sabes? No siendo el frontman de ninguna vaina, sino como que en esas labores creativas que nadie ve, porque mucha gente solo ve la cara de un proyecto y se preocupa o se esmera en solamente darle crédito a quien es la cara del proyecto y de alguna otra forma ignora todo lo que está detrás de una idea. Y creo que me voy a dedicar a eso siempre. O sea, creo que me voy a dedicar a darle impulso y a materializar ideas ajenas o ideas propias, pero desde la figura de la dirección creativa. No creo que esté como ni siquiera en la disposición anímica, por decirlo de una forma, o emocional de mantenerme en este ritmo girando por unos 15 años más, ¿sabes? Creo que ahora que tengo a Luis, no sé si más adelante tenga otros chamos, crezca la familia, creo que me voy a preocupar más por pasar más tiempo con mi familia que afuera. Voy a ir poco a poco como desapareciendo un poco del foco del lente, ¿no? Pero al mismo tiempo aportando un montón. Yo creo que todavía me queda un montón de cosas por hacer, no solo para mi carrera o mi firma o mi marca, sino para todo este movimiento que nos tocó de alguna u otra forma hacernos responsables, ¿sabes? Y asumiendo esa responsabilidad y llevando con orgullo el legado de todos mis compañeros y el nombre del rap venezolano a todas las comunidades que podamos, creo que voy a seguir aportando cosas, ya sea desde el audiovisual o desde la música. Tal vez en unos años me compre mi maquinita y empiece a hacer ritmo formalmente y voy a estar ahí por ahí repartiendo sonidos y sorteando algo de la estética sonora de lo que pueda suceder con el hip hop venezolano o hip hop latinoamericano dentro de unos 15 años. Pero me veo mucho más tranquilo, mucho más tranquilo en casa, disfrutando de mi familia. Justo de eso que hablas, Marlon, quería preguntarte algo. Yo sé que la escena hip hop en España tiene más tiempo de la escena en Venezuela, que la escena francesa de hip hop también tiene, o sea, comenzó mucho antes. ¿Qué crees tú que como, no solo como un exponente, sino como con el tema de la responsabilidad que dices tú, de llevar el mensaje no solo el tuyo, sino de los que estuvieron antes también? ¿Qué crees tú que hace falta dentro de la escena de hip hop latinoamericana para que tenga ese lugar en los demás, no en las personas que solo consumen rap, sino en todo el mundo? ¿Cuándo vamos a ver a lo mejor cuándo vamos a ver un rapero latinoamericano haciendo un estadio como cuando uno ve a Kendrick Lamar?
o como cuando uno ve a Jay-Z, ¿qué le hace falta? ¿Qué crees tú que le hace falta? ¿O en qué podemos mejorar todos para que eso siga creciendo? Porque a lo mejor es un proceso también, ¿no? Sí, naturalmente es un proceso. Yo creo que viene de parte y parte, viene de los que no están involucrados en el hip hop como desde los que estamos formando parte de estos movimientos. La estigmatización y la clasificación de lo que hacemos ha hecho mucho daño a nuestra movida, ¿sabes? Yo creo que intentar siempre calificar lo que hacemos lo ha deteriorado y ha hecho que muchas propuestas desaparezcan en medio de ese limbo por no encontrar una posición en las radios, por no encontrar una posición en alguna película o por no encontrar espacio en esas listas de reproducción populares, ¿sabes? Es como de parte y parte. Yo en un periodo muy corto, pero que fue bastante trascendental, llamé lo que nosotros hacíamos como rap consciente, por ejemplo. Y entonces eso hizo de alguna u otra forma que tanto el público como los otros exponentes de hip hop consideren de alguna u otra forma que yo estaba en contra de cualquier otra vertiente del rap que no fuese este mensaje inteligente o, ¿sabes? Como desde el aprendizaje y el mensaje positivo. Y es como que no es así, ¿sabes? Yo me crié y crecí en este ambiente de hip hop escuchando música malandra y punto. O sea, mis raperos favoritos todos son gangsters y no necesariamente por eso ni yo me tenía que convertir en un gángster por escuchar esa música, ni necesariamente estaba en contra de esa música, ¿sabes? Simplemente yo estaba proponiendo una vaina que más allá de las armas y más allá de la violencia, podemos aportar un mensaje distinto y punto. Y de ahí en más, a nosotros se nos empezó a encasillar con ciertas propuestas o ciertas vertientes. Entonces, eso hoy por hoy es lo que hace que gente externa o ajena a nuestros procesos creativos crea que está en potestad de determinar cómo va a sonar mi música de aquí en adelante, ¿sabes? Bueno, si tú dijiste en el 2003 que hacías rap consciente, ahora en el 2020 no creo que puedas hacer un reggaetón, ¿sabes? Y es como que ven acá, también el reggaetón forma parte de mi formación musical, o sea, yo tengo 10, 15 años también escuchando reggaetón. Claro. Y eso no quiere decir que yo vaya a hacer reggaetón, pero si lo hago o no, creo que depende de mí. ¿Entiendes? Entonces, Claro. esa estigmatización viene de parte y parte. A mí me llega por mi culpa, por el hecho de yo decir que yo hago esto, pero no aclarar que no solo hago esto, sino que también puedo hacer otras cosas. Entonces, creo que desde mi situación lo he intentado aclarar una y otra vez, ¿sabes? Una y otra vez he intentado hacer ahínco en eso. O sea, está bien, yo soy rapero, pero no es lo único que soy, ¿entiendes? O sea, yo hago otras cosas aparte de rapear. Y rapear no necesariamente es lo mejor que se hace. Entonces, esto es difícil de hacérselo entender al colectivo. Entonces, si para nosotros desde nuestra posición no logramos hacer entender eso al colectivo, el colectivo también se va a encargar de divulgar y propagar este mensaje. Entonces, si el público no termina de abrir un poco ese espectro y dejar de intentar encasillar todo según su entendimiento, nosotros también nos vemos un tanto limitados de movernos en un área o en otra para pertenecer. Entonces, por eso creo que es que
hoy por hoy los exponentes de nuestra música optan por las alternativas más digeribles o las más cercanas o fáciles de entender para el público. O sea, un artista que quiera llegar al mainstream ahorita no se atrevería a hacer un disco como Neón porque sabe que Neón no es lo que va a sonar en las listas de reproducción que él aspira, ni va a formar parte de los charts como él quiere, ¿sabes? Entonces, lo más fácil que puedo hacer por eso es seguir una marea y unirme a una tendencia determinada que sea la más comestible o la más popular para el momento. Entonces, creo que eso ha hecho que las radios venezolanas, por ejemplo, desde el caso de Venezuela, jamás hayan sonado cuando pudieron haberlo hecho la música de Canserbero, por ejemplo. O sea, yo creo que el mensaje que estaba dando Tyron desde su vitrina o desde su ventana era totalmente radiable y era para todas las edades, y ¿entiendes? Salvando algunas cosas, pues, pero obviamente. Pero creo que se pudo haber hecho en ese momento. En ese momento nadie lo hizo. Hoy sí lo escucho. Y así nos ha pasado de generación en generación. Y así como pasa aquí en Venezuela, por carecer de una industria, pasa en el resto de Latinoamérica. Si no suenas como lo está haciendo no sé quién, no vas a ocupar aquí estos espacios, porque ya está fulano, porque ya está mengano, porque ya está no sé quién. Entonces creo que eso es lo que hace seguir viendo hacia arriba toda la movida latinoamericana, esta que llaman urbana y no sé qué, y obviamente a la movida de Estados Unidos, porque hay una industria y hay billete por medio, y al cine le interesa que estos sonidos formen parte de sus películas, y a las marcas les interesa que la gente que escucha esta música se vista así, y eso no lo han valorado nunca acá. O sea, acá yo me he visto polo, pero si acá hubiese un ala de la ropa que yo uso en Venezuela, no se fijarían en mí como promotor de ese mensaje ni ese código de vestimenta. Elegirían al que está en la telenovela actualmente, que capaz ni siquiera entiende lo que significa este código de vestimenta para los que sí lo hacemos, y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que nos ha hecho todavía no formar parte de, porque yo creo que nos hemos preocupado un montón de veces por formar parte y desde algunas posiciones de poder no nos han permitido. Y puede que suene como una queja, pero no es una queja, es que yo he pasado desde el 2003 haciendo esto, y yo jamás he intentado hacer música para la radio. No lo he intentado. Y a mí me conocen en España y también me conocen en París y también me conocen en Argentina, y, ¿sabes? Y entonces, ¿por qué aquí no? ¿Sabes? Aquí yo no formo. Es irónico que el rap venezolano, por ejemplo, forme parte de la élite del rap hispano, y que el rap venezolano aquí no forma parte de ninguna élite de nada. Sí, qué Y en bola. Venezuela no. Nosotros tenemos eso como no mitificar nuestras manifestaciones culturales. Yo no sé por qué coño. No, pero tú sabes que yo siento que todo este peo que estamos viviendo está, o sea, a ver, porque este ha sido como el tema, Marlon, weón, que uno cuando sale de Venezuela y te das cuenta cómo funcionan las cosas, tú entiendes, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, recuerdo haber ido hace, no sé, 2 años, creo, al Primavera Sound, y la imagen, por ejemplo, de Pull&Bear, weón, era Nati Sí. Peluso, que es una vaina que tú, coño, dices, wow, una marca tan grande. Era Nati Peluso, Rosalía, y después en el metro está Nati Peluso con Adidas, que no sé ni cómo coño pasó eso tampoco. Pero, y ahí entiendes, tú dices, wow, porque realmente
Nati Peluso todavía tampoco se ha convertido en un world brand, ¿no? Es como que es una argentina que tiene toda la vida viviendo en España, etcétera. Y así infinidad de Claro. ejemplos, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Yo con el ejercicio que estábamos haciendo con el tema de Mérida, me di cuenta también de que es que el problema es que nosotros mismos, siento yo, que somos los que tenemos que llegar a que esas cosas ocurran, porque han habido tantos problemas También. y las prioridades están tan en otro Sí. lado con respecto a la industria en general en Venezuela, que quién coño se va a poner a decir, mira, vamos a poner a sonar aquí a Cancerbero o vamos a poner de imagen a Cancerbero cuando la gente a la que tú le pagas para que haga ese trabajo de mercadeo no está ni siquiera bien pagada, ni siquiera tienen ni siquiera pueden vivir bien. O sea, es un tema como que de arriba a abajo las prioridades están en otro En lado, otras ¿no? cosas, claro. Y tan complicado como que, bueno, tan complicado como que pasé esta entrevista contigo, se nos ha trancado la llamada no sé qué cuántas veces, y lamentablemente eso nos pone en una velocidad tecnológica diferente a todo nuestro entorno, ¿sabes? Entonces, Sí, como sí. que yo siento que esa tarea es nuestra, weón. Es como que la única manera de que el representante de Polo, por poner el ejemplo de Polo, en Venezuela, entienda la importancia cultural que nosotros, porque me incluyo, y todos los que están aquí en esta llamada, representa para nuestra cultura. Creo que bajo los esquemas en los que hoy vivimos, los únicos que tenemos tipo la responsabilidad de que eso se haga somos nosotros mismos, porque además nos ha tocado salir a ver mundo y además hay un coñazal de gente que se ha ido del país que está viendo Sí. mundo y está entendiendo esto. Pero sí, obviamente, o sea, es una tarea que prácticamente es nuestra, porque bueno, si nos vamos por los intereses económicos, las prioridades están en otro lado. Yo el otro día veía los posts que tú pusiste acerca de los premios Pepsi, por ejemplo. Y te digo, yo desde nosotros en Rawayana hemos estado siempre, creo que somos la banda que más premios Pepsi tiene. Okay. A mí los premios siempre me han sabido mierda porque los premios no me van a pagar mis cuentas. De bol. Pero estoy agradecido por el reconocimiento. Pero al final, cuando tú te pones a ver que una marca como Pepsi, que hace, no sé, tanto tiempo yo me ganaba unos premios, los tipos no tenían ni cómo importar o conseguir el azúcar que le venden a la gente. Tú dices, coño, o sea, el esfuerzo que se hace para que existan unos premios, me explico, que probablemente no es ni siquiera la prioridad de la marca. Es sobrehumano. No tiene ni sentido, ¿sabes? Claro. Si uno cuestiona, tipo, a una academia como los Latin Grammy, que están en teoría, ¿sabes? Enfocados en hacer eso, pues. En la música, pero que también tiene interés. Bueno, imagínate una marca, weón, ¿no? Claro, que imagínate una marca, weón, que lo que está vendiendo es un refresco con azúcar, weón, ¿sabes? Un agua con azúcar y gas. Entonces, ¿sabes? Creo que es cuestión de nosotros entender que, coño, que está todo por hacerse, como decía Cruz 10. Cruz 10 dio como un manifiesto antes de morir súper cool, que era, pana, todo está por hacerse. Y viendo la vida desde un sentido más positivo, creo que de eso también va nuestro peo. Yo, por ejemplo, para nosotros dentro de nuestros conciertos siempre nos ha acompañado el rap y siempre hemos intentado como involucrarnos con el rap, porque nosotros sabemos, weón, que el mejor rap lo tenemos nosotros. Yo creo que la gente que participa en la música, en el género que sea, saben el nivel, weón, del rap que existe. Como manifestación cultural, weón, del barrio urbana, como lo quieran llamar. Nadie ha vivido lo que nosotros estamos viviendo en la región. Entonces, ¿sabes? Siento que no sé por qué coño estoy diciendo todo esto, pero siento que pasa por ahí también, ¿no? Como pensando un poquito porque la conversación se ha venido desde que empezamos a hablar del tema de, mira, bueno, esto eran unos menores que estaban en la Católica hablando de música y teniendo un debate acerca de la publicidad con respecto a el street art. Y mira cómo el street art se terminó convirtiendo en publicidad en muchos países. Y ahora estamos hablando de qué vas a hacer cuando tengas 50 años, weón. O qué voy a hacer yo cuando tenga 40. O qué vamos a hacer todos cuando tengamos X edad.
Y Claro. ojalá sea, huevón, trabajar para esa Claro. vaina, porque delante de cámaras nos cansamos. Yo también me siento igual, huevón, Claro. ¿sabes? Es como, no sé. Marlon, está bueno, sí, yo creo que Me puse intenso, pero no, como que... Está buena la reflexión, bro. que todo está por hacer y que depende mucho de nosotros, ¿no? No, es que Seguiremos trabajando, creo bro. que no hay otra forma. O sea, nosotros no podemos parar de proponer cosas. Eso Yo el es otro día... ya un hecho, ¿no? O sea, yo me voy a mantener, por Sí, ejemplo, weón. pase o no pase lo de Pepsi, pase o no pase lo de Polo, pase, ¿sabes? Yo tengo que mantenerme haciendo, pero por una necesidad mía. Individual, claro. Claro. Entonces yo lo que intento transmitir un poco es que no dependamos de eso, necesariamente. No dependemos de ellos. Pero, en cierta forma, el hecho de que no tengamos nosotros las herramientas comunicacionales o el recurso económico para llegar a determinados puntos, también influye un montón, weón, porque, mierda, o sea, yo me he dado cuenta, por ejemplo, que si Claro, marico. no sé, con gente que yo hablo de las grandes ligas, que me piden, pásame tal canción para cuando yo salgo a batear y tal. Entonces, o sea, eso es increíble. A mí me parece eso un acto arrechísimo. Pero yo te aseguro que cuando ellos tengan la oportunidad de aportar a una iniciativa musical, no la van a hacer directamente con el hip hop. Y eso ha pasado en toda la historia de la música nuestra. O sea, Pero tú no crees que en verdad la música nuestra, la popular, ha carecido como de originalidad. O sea, los representantes, huevón, de que a los que patrocinan X marca, ¿no te parece que terminan siendo como una, o por lo menos una generación antes que la nuestra? ¿No eran como una copia, huevón, venezolanizada de algo? O sea, una para copia mí rara. también, yo siento que, sí, o sea, para mí yo siento que es que el problema es que la generación de ustedes, o sea, yo ahorita veo, por ejemplo, los que son los dueños de las marcas más importantes del país ya están escuchando rap. Y esa vaina la hicieron ustedes. Entonces, como Ya. que veo complicado que de entrada uno rompa y diga, bueno, la imagen van a ser esta generación. No, probablemente ese mango maduro se lo coma los menorcitos que están ahorita, ¿no? Ojalá, Como que ojalá. las verdes no te las vas a... las verdes, lo que se comen las verdes muchas veces no se comen las maduras, ¿me explico? O sea, el tamaño de huevón de Kendrick Lamar, bueno, no creo que podemos comparar en el mercado americano, pero como rapero, el espacio que hoy cumple Kendrick Lamar comercialmente no es el mismo que cumplió Jay-Z en su momento. Jay-Z es billionaire por otras razones, no sé si es por rapear. ¿Me explico? Sí, viene dado por el trabajo de otros, a pesar de que tiene su mérito completamente. Totalmente, ¿no? O sea, Sí, no como... necesariamente por el rap. Entonces, no sé, yo siento que es una cuestión de tiempo y de entender el rol, bueno, ¿sabes? Ok, mira, bueno, hace tanto tiempo yo estaba en la Católica hablando de una vaina que ahora es una tendencia, weón. Ahora hay ciudades que se conformaron por el street art, weón. O sea, ahora hay, literal, weón, ¿sabes? Hay ciudades que, que anda para Berlín para que veas los posters, huevón, ¿sabes? En la calle y todo está por ahí, ¿no? Entonces tú dices, coño, ojalá esta conversación la escuche a alguien, huevón, ¿no? Y que empecemos a hacer cambios, porque de eso va, huevón, ¿no? Sí, va Así, bueno. directamente o sea, yo veo muy chévere el que intenta regar un poquito con un poquito de agua, pero en la cara es más preciso. Sí. Y yo creo que tiene que ocurrir. Lo que no veo es cuándo. O sea, es lamentable que todo esto esté ocurriendo también en medio del éxodo. Porque si no ocurriese este éxodo, coño, desde aquí, estuviésemos haciendo un montón de cosas también, pero bueno, ya toda la circunstancia social
nos ha influenciado y nos ha modificado tanto que muchos de esos esfuerzos se transformaron en otras cosas. Entonces, creo que eso también forma parte de esa respuesta que te estoy dando de por qué no competimos a nivel de todavía. Pero está sucediendo, o sea, está sucediendo, por ejemplo, de inversionistas de Puerto Rico, y está sucediendo ya sobre artistas venezolanos y eso me parece súper positivo. Marlon, ya para ir cerrando, quería preguntarte, vi hoy el documental de Así de Sencillo, de Base Studio, bien cool el docu. Quería preguntarte, porque descubro que juegas fútbol, tipo jugabas en el Base de Aragua. ¿Qué posición jugabas? En Base de Aragua jugué un par de años. Yo jugaba era en la UCB. O sea, este equipo que te estoy diciendo es un equipo de vecinos en esa época. Yo cuando echamos jugaba era en la UCB. Jugaba de 8, jugué de 7, jugué de 10, jugué a veces de delantero, punta a punta, 9. Medio centro La creando posición que siempre. más me gustaba, como más me gustaba jugar era de 8, pero casi ningún técnico me daba la oportunidad de jugar de 8. ¿Y tu jugador referencia en esa posición? Coño, tiene que ser Xavi, ¿no? Yo no tengo más nada que decir, Beto. Mira, Hacíamos hacer este programa. Ellos tienen un equipo de un grupo de WhatsApp que se llama Cules de Bien, weón. Agreguen a Marlon ahí para que tripeen. La única regla es que no se puede hablar mal de Messi. Pues, te lo juro que yo jamás le he ido al Barça. O sea, simplemente Marlon también es fanático de toda mi vida he visto al Barça porque han pasado muchos de mis jugadores favoritos, pero yo nunca le he ido al Barça. ¿Cuál es tu equipo referencia, bro? Muy duro, man. ¿Cuál es tu equipo referencia? A mí me cuesta ahorita que estoy metido como en el básquet, me metió mamón y estoy súper fiebrudo. Y ¿sabes qué me ha costado? Como que me gustan todos los malditos equipos, es rarísimo. Como siempre he sido fanático de fútbol, como de Mineros o el Barça es lo que yo he visto toda mi vida. Okay. Me ha costado como disfrutar un deporte sin seguir un equipo, ¿no? O sea, ahorita voy a ver todos los partidos cuando se renueva y borrarlo. Pero yo soy ¿qué más equipo como le de sigues tú? jugadores, o sea, en realidad yo soy como más de jugadores. Equipo, que siempre... Tírate un top 5. ¿De futbolista? No, de deportista. Sí. No. O de deportistas. De deportistas que hayan inspirado a Marlon Morales. Ok, de cualquier deporte. Sin orden alguno, ¿viste? Sin orden. Cuidado. Ken Griffey Jr. Oh. Qué serio. Yo tenía un juego ese pana. Oh, qué serio que Griffey. 64. Qué serio, sí. Claro. Coño, Zidane lo he nombrado un montón de veces. Sí, Zidane. Ya, un monstruo. Zidane tengo que nombrarlo un montón de veces. Agassi. Zidane acaba de ganar la liga, ¿viste? Sí. Agassi, mira, qué duro. Agassi porque, coño, obviamente me fijaba burda en la vestimenta de Agassi, bueno, era como el distinto de esa generación. Coño, en el básquet me fijaba burda en personajes como Rodman, como... Es más como un tema cultural, ¿no? Sí, es que creo que va más allá como del talento per se, ¿sabes? Del talento, sino claro. como de la personalidad, de lo que creaba alrededor de su juego. Y creo que, por ejemplo, Ken Griffey era una locura por esa vaina, ¿sabes? El estilo del carajo, era una vaina muy característica. La elegancia del carajo. Bueno, LeBron Y bueno, aquí en Venezuela, Vizquel, weón. Claro. Vizquel, obviamente. Omar, weón. Qué duro. Hermano, Marlon. Y coño, me falta uno, pero no recuerdo ahorita. Creo que podría ser Ayrton Senna. O sea, creo que escuché demasiado de Ayrton Senna en los 90 y la única vez que yo he estado pendiente de la Fórmula 1 ha sido por Ayrton Senna y por Schumacher, pero fue por culpa de Ayrton Senna. Entonces creo que Senna. Sí, yo me y acuerdo. ahí están 5.
Qué buen top, Yo me bro. acuerdo de ese mundial del 94, la final que ellos se la dedicaron a Ayrton Senna. Toda esa selección de Brasil le dedicó esa Sí, copa bueno, de tantos llorando, ¿sabes? Fue burda emotivo. increíble. Somos de la misma generación. Marlon, gracias por tu tiempo, brother. Sé que Coño, a ustedes, weón. ¿sabes? Un tripeo hablar contigo de esta manera, de música, de cine, de lo que sea. Mándale saludos a Luis y a la familia, Con hermano. gusto, Muchas con saludos. gusto, papá. Claro que sí, bro. Y estamos pendientes. Ojalá podamos ir a un concierto pronto otra vez. Y ¿sabes? Coño, vale, claro, ojalá nos veamos pronto, weón. Esta vaina ha sido puro aprendizaje, pero ha sido bastante extraño todo este año. Sin embargo, este año podemos rescatar que está Neón y va a estar funky fresco. Así es, hermano. Verga, sí Lo va, güey. esperamos. Más Cuídate, nada. brother. Bro, respect. Cuídense, papá. Gracias, bro. Un abrazo a todos. Mucha weón. admiración, Cuídense brother. Un mucho. abrazo, hermano. Seguimos Bye. en línea todos. Seguimos.